Hola, hola, ¿cómo estás, Ángel Pimentel? Muy bien, ¿ustedes cómo se encuentran? Bien, también. Muchas gracias por la entrevista, más que nada por ayudarnos con el video. Quiero presentarme y presentarte. Tú eres Ángel Pimentel, me gustaría que te dieras todo lo que tú eres para que la gente te conozca un poco más. Bueno, buenos días a todas y todos. Entonces, yo soy Ángel Pimentel, soy psicólogo, soy maestro en terapia familiar, me dedico al trabajo en psicoterapia con población LGBTIQ+, acompañar procesos de afirmación de género, de salida de closet, acompañamientos familiares y también a la educación sexual integral. Entonces, trabajo que más se realiza o realizo por parte de las organizaciones de la sociedad civil donde colaboro en materia de salud sexual integral va orientado a la prevención del VIH, métodos, nuevos modelos, nuevas tecnologías de prevención y educación en sexualidades en general. Formo parte del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, donde está en la Secretaría General y en la División Profesional de Psicología y Diversidad Sexual. Excelente. El día de hoy justamente vamos a hablar acerca de esto. Antes que nada, yo soy Ariadna Renata. Trabajo con Impulso Trans, estoy desarrollando el servicio social y le estoy apoyando a Isaac con estos videos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de salud sexual. Mucha gente, bueno, yo actualmente estoy dentro de un esquema que se llama PrEP, por aquí lo traigo de hecho por medio del Seguro Social, y por aquí más sencillo me lo dan por medio del Seguro Social y por medio de Capacit, que son instituciones diferentes, pero es como me parece a mí mejor. Ahorita les voy a platicar el por qué. Pero antes que nada, Ángel Pimentel, que es experto en esto, me gustaría que les dijeras a la gente qué es PrEP. De acuerdo, la PrEP o la profilaxis preexposición a VIH es un medicamento antirretroviral que ayuda o previene a que si tú tienes un contacto con el virus, este virus no se copie, se replique en tu cuerpo y por ende no tengas una infección por VIH. Es un medicamento preventivo para no adquirir el VIH aun cuando puedas estar expuesto al mismo. Te puedes exponer al VIH de muchas maneras diferentes, pero eso es otro tema. El PrEP es eso. Muy bien. Eh, Me gustaría más que nada también abarcar, porque mucha gente me pregunta siempre que yo les hablo del PrEP, me dicen, pero la gente sana puede tomar PrEP, como diciendo, pues que, como pensando que es como únicamente para las personas que adquirieron VIH. Entonces, me gustaría si nos puedes ayudar un poco a diferenciar qué es lo que, el esquema que llevan las personas que ya tienen VIH y qué es lo que llevamos las personas que deseamos prevenirlo, el no adquirirlo. Sí, claro. Mira, la diferencia radica en el tipo de antirretroviral que tiene. En efecto, ambos son medicamentos antirretrovirales. Sin embargo, los medicamentos antirretrovirales para una persona que ya vive con VIH tienen una composición distinta porque lo que también buscan es disminuir la replicación del virus, es decir, que el virus siga y aumente en el cuerpo y entonces requiere otro tipo de fármaco. Los fármacos que tiene el PrEP son fármacos que únicamente evitan la copia y la replicación inmediata para no adquirir la infección por VIH, aun cuando puedas estar expuesto al mismo. Entonces, sí, también es un medicamento antirretroviral y por eso es que hay mucha confusión a veces al respecto con el tema de el PrEP, entonces es un medicamento para personas que viven con VIH o para personas que no. La respuesta es para personas que no viven con VIH. Y esta pregunta que me haces sobre las personas sanas y enfermas. Creo que ya este concepto de las personas sanas y enfermas está rebasado por muchas razones, entonces a veces sí hay que explicar, ¿no? Porque un poco decir que una persona que vive con VIH es una persona enferma, pues Sana, es incluso, exacto. ajá, es incluso violento. Entonces ahí hay que modificar el discurso a personas con cierto estado serológico, persona que vive con, y entonces siempre rescatar el término pro persona o dignidad humana y ir sacando de nuestro vocabulario el tema de sano, enfermo, correcto, incorrecto, porque al final sigue estigmatizando, ¿no? Las prácticas sexuales, el estado de salud, entre otros. No, me gustaría aclarar esto porque la gente así lo pregunta. De hecho, por ejemplo, cuando mis amigos también luego me dicen, y andarás con una persona que tiene VIH, entonces les digo yo, bueno, pero ¿por qué no? Si ellos están dentro de un esquema y el esquema los protege y te protege. Entonces es como que existe este miedo irracional de la gente sana a las personas que ellos consideran insanos, que es la gente que ya vive en condición con VIH. Otra pregunta.
¿quiénes lo pueden tomar y cómo lo podemos conseguir? Va. Bueno, el PrEP en realidad lo podría tomar cualquier persona que no viva con VIH. Ujú. Ese sería como el requisito fundamental, no vivir con VIH, porque entonces el PrEP, en este caso Movitren, que es el medicamento que se está dando en general para personas en PrEP, que anteriormente era lo que se conocía como Truvada, lo podría tomar cualquier persona que no viva con VIH. Sin embargo, actualmente en México está orientado a cierto segmento poblacional que en teoría está más expuesto o tiene mayor probabilidad a adquirir VIH. Personas que por sus prácticas sexuales, por sus contextos de vida, por su trabajo, por diferentes circunstancias, pueden estar en mayor grado de exposición. Por ejemplo, hombres y mujeres trabajadoras sexuales, sean trans o no sean trans. En general, las personas trabajadoras sexuales pueden acercarse a poder tomar PrEP. Hombres que tienen sexo con otros hombres, en general por el tipo de prácticas sexuales que en la cotidianidad se realizan, pues es una población que está en mayor riesgo de poder adquirirlo, porque si nos vamos a tema estadístico, ¿no? En México, en 2023, el 0.03% de la población general de los 17 a los 59 años de vida, 0.03% de las personas adultas vivían con VIH, es decir, 3 de cada 10,000. Y si nos vamos a segmentarlo, si hablamos, por ejemplo, de mujeres trans, hablamos del 8.3%. Entonces estamos hablando de casi 9 o 8.5 mujeres trans de cada 100. En hombres que tienen sexo con otros hombres es del 6.8, casi 7 de cada 100. Entonces ahí estamos hablando de que, pues si lo comparamos de 3 de cada 10,000 a 7 u 8 de cada 100, pues sí estamos hablando de una diferenciación importante en el tema de que en México la pandemia por VIH está segmentada, es decir, afecta con mayor peculiaridad o con mayor frecuencia a ciertos grupos poblacionales, ¿no? Y bueno, allí sería importante que entendamos que actualmente los esquemas de PrEP en México están orientados a estas personas, a que lleguen a personas que puedan estar en mayor riesgo, aun cuando no tendría que ser en lo médico un requisito. Yo que voy a insistir, el único requisito para poder tomar PrEP es no vivir con VIH y tener un correcto funcionamiento renal. Ahí, esa parte también es importante, ¿no? Hay ciertos niveles en los que la creatinina, que es como la medida esencial del funcionamiento renal, tiene que estar para poder iniciar o continuar con el PrEP. Ángel, ¿crees tú que hay limitaciones por parte del sector médico para hacia con las personas que solicitan el PrEP o se le está dando a todas las personas que lo solicitan? Te pregunto esto porque para mí fue complicado conseguirlo. Es una pregunta muy, muy interesante porque te podría decir que en teoría no debería de haber una problemática. Pero tú ya desde el momento en que iniciamos la conversación me hablaste de que lo puedo adquirir por el seguro o por el Capacit. En teoría, porque esto no se lleva siempre a la práctica. Las personas que tienen algún tipo de derecho a biencia, por ejemplo, IMSS o ISSSTE, el PrEP se los tendría que dar el IMSS o el ISSSTE. Sin embargo, los programas de prevención combinada que hay en el Seguro Social o en el Instituto, en el de los Trabajadores del Estado, en el ISSSTE, no están o no se han planteado de una manera correcta para llegar a las poblaciones verdaderamente vulneradas, ¿no? Porque si de algo las personas LGBTIQ+ estamos hartas es de la tramitología, de la lucha por poder obtener lo que en teoría tendríamos que obtener como cualquier otra persona, y el IMSS y el ISSSTE pues se caracterizan por ser instituciones altamente burocráticas, ¿no? Entonces los procesos para poder tener el PrEP por el IMSS, por ejemplo, si te hablo del caso particular de Jalisco, pues son mucho más enredosos y mucho más tardados que si, por ejemplo, acudes a alguna instancia de la sociedad civil a recibir el PrEP, ¿no? Por ejemplo, yo estuve mucho tiempo tomando PrEP y me lo daba una organización de la sociedad civil aquí en Guadalajara que se llama Checos, que es cuestión, no, Comité Humanitario Frente de Esfuerzos para Prevención del VIH. No recuerdo el nombre completo, pero todo el mundo conoce la organización como Checos. Yo estuve tomando PrEP con ellos o estuve en el programa de PrEP con ellos alrededor de casi 4 años, y no es que poco más, poco menos. Y posterior a ello, cuando aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, abren lo que en teoría sería como un Capacit, pero no es un Capacit, porque en la zona metropolitana no tenemos ningún Capacit, sino que tratan de ser como una clínica integral para la prevención del VIH que se llama Centro Especializado en VIH, que es como el Capacit de Guadalajara o de la zona metropolitana.
pues yo me migro a ese Capacit. ¿Por qué? Porque yo no soy un usuario con derecho a bienes. Es decir, yo no tengo ni INSS ni ISSSTE. Entonces, en ese centro especializado sí te solicitan tu carta de no derecho a audiencia para darte el PREP. Pero, por ejemplo, en las organizaciones como Checos, como Códice, que es otra organización que aquí lo da, otra que se llama Mesonas, ahí en teoría tampoco lo deberían de dar a personas que tienen INSS o ISSSTE, pero sí lo dan en la gran mayoría de los casos. No se lleva un control muy rígido, muy estricto sobre eso porque en teoría ni siquiera tendría que haber una diferenciación, porque todos los medicamentos antirretrovirales, de los del Estado, de los de la Federación, todos son pagados por la Federación. Jalisco, por ejemplo, por medio de su Secretaría de Salud, hace licitaciones para que la Federación le mande medicamentos antirretrovirales y en las unidades de salud que corresponden a la Secretaría de Salud del Estado haya medicamento antirretroviral, pero ese medicamento no es pagado por el Estado de Jalisco, sino es pagado por la Federación. Entonces ahí hay como un tema que sí burocrático en ese sentido, porque es esa parte de no, tienes que ir al IMSS o al ISSSTE porque eres derechohabiente. En teoría, pues si el medicamento sale de donde mismo, lo pagan lo mismo, lo pagan las mismas personas, pues es esta parte porque de lo ir niegan. metiendo, ajá, ir metiendo al usuario, déjate no negárselo, porque no le están diciendo que no lo puede tener, está diciendo que tiene que ir a otro lugar para poderlo tener. Entonces eso es lo que vuelve ahí un poco compleja la situación porque las personas, por ejemplo, si de por sí no desean o no quieren ir a hacer cierto tipo de trámites, pues luego tener que ir a lugares como el IMSS, donde los trámites son más complejos, más tardados, es como toda una situación muy compleja. Entonces esa parte es como, pues no, no lo niegan, pero la realidad es que el acceso al PREP sigue siendo un privilegio muy blanco. Esa sería mi respuesta. Pues aquí en Colima, a mí me lo negaron durante 2 años, ¿eh? De hecho, yo lo obtuve porque alguien que conoce al infectólogo, el que dirige en Colima, en el estado de Colima, me consiguió su teléfono, yo hablé con esta persona, él me dijo, no te lo pueden negar porque es tuyo, o sea, ve para Colima, tráete esos análisis, me pidió ciertos análisis, ahorita vamos a hablar de eso, y gracias a él me lo otorgaron. Ya estando, es que yo vivo en Manzanillo y Colima es como la capital. Entonces, ya aquí en el Capacit, donde trabaja la otra persona, me dijo, oye, ya lo vamos a dar indistintivamente de si tienes o no tienes derecho a biencia. Y aquí ya me dan el medicamento y allá me dan el seguimiento. Pero a lo que yo voy es que hay lugares en los que sí nos lo niegan. Y yo creo que esto es incorrecto porque se trata de prevenir, no de cuando las personas ya lo adquirieron, empezar a preocuparse por ellas. Fíjate, Eh, ahí, no sé si la te otra, puedo interrumpir un poco. Ahí estás diciendo algo bien interesante que me gustaría retomar, ¿no? Porque es como la diferenciación entre cómo maneja la situación un estado y cómo lo maneja otro, ¿no? Aquí en Jalisco, por ejemplo, el Secretario de Salud Jalisco o el OPS de Servicios de Jalisco ya se puso muy piqui o muy fijado en el tema incluso de, porque el Secretario de Salud es quien le otorga los medicamentos antirretrovirales a las organizaciones de la sociedad civil que tienen los programas de PrEP. Entonces sí se han puesto ya un poco más estrictos en el tema de tienen ya que pedir la no derechohabiencia, tienen ya que pedir al usuario que si tiene seguro, pues se vaya a su seguro a recibir el medicamento. Y entonces ha sido todo un tema de batallar y de dialogar a las personas que estamos inmiscuidas en esto, de, a ver, pero es que si yo mando al usuario, a la usuaria, a las clínicas del IMSS, el IMSS no está preparado, ¿no? Y en las mismas mesas de trabajo están los delegados del IMSS, del ISSSTE, y es esta parte como de, pues es que tú dices que sí tienen el programa, pero es que los bebés van y no se los dan, ¿no? Y eso pasa aquí en Jalisco, y como tú me estás mencionando, allá en Colima es distinto, a lo mejor por la estructura del estado, que es un estado mucho más pequeño, la demanda es mucho menor, los procesos son distintos, pues ahí sí es esta parte como de, pues no vengas hasta la clínica acá en Colima para que te demos tu seguimiento, ¿no? Solamente perdón, ahora que te estemos dando el medicamento, solo ven cada cierto tiempo a llevar como tu registro de que de aquí está saliendo el medicamento y te lo dan en el Capacit. Fíjate, ese es un caso muy peculiar de Colima, porque conozco otros estados como Yucatán, por ejemplo, en el que los procesos son muy similares a los de Jalisco. O en Ciudad de México, donde existen las clínicas especializadas Condesa, y en las clínicas especializadas de Condesa hay una atención integral, ¿no? Y entonces es un proceso totalmente diferente, porque al mismo tiempo, pues la dirigencia de las Condesas es quien dirige el CENSIDA, ¿no? Y entonces es como todo este proceso como de burocracia específica. muy bien. Gracias por aclararlo esto, porque pues con esto ayudamos a las personas a que entiendan que no todos los procesos en todos los estados van a ser iguales, entonces tienen que acercarse a preguntar cómo funciona en su estado.
Otra pregunta que me surge de lo que hemos estado hablando acerca de cuando lo obtienes, mencionaste algo de que tienes que tener buena condición renal. A mí me mandaron a hacer ciertos análisis, no sé si los recuerdes, pero me gustaría que lo comentáramos qué tipo de análisis los piden y por qué motivo. A ver, me gustaría primero preguntarte cuáles te mandaban a hacer a ti para ver si el protocolo ahí es igual que el de Es lo acá. mismo. Me mandaron a hacer BDRL, VIH, hepatitis C, si no me equivoco, y hay otra que es creatina, creo que se llama creatina, y nada más. Perdón. A ver, pero estas pruebas, el BDRL, pues es el estudio de hepatitis C, pero en sangre. A ver, pregunta. ¿Todos estos análisis de estas serologías que me mencionas, te las hicieron en dedito o te las mandaban a hacer vía laboratorial? Bueno, como estoy en ambos, cuando yo voy a Capacit me hacen dedito y cuando voy a Seguro Social me hacen intravenosa. ¿Esto por qué? Porque últimamente no sé qué pasó, no sé si también pasó allá, pero aquí en Colima se habla de que cambiaron de laboratorio, no entiendo esto. Entonces, mis últimos 3 análisis, que han sido como los pasados 6 meses, no he tenido resultados para la prueba serológica. Entonces me dicen aquí en Capacit, no te preocupes, te puedo aplicar esta de dedo. De todos modos, el BDRL está bien y la creatina y el hepatitis está correcto. También mencionar que cuando entré en el esquema me pusieron una inyección para protegerme, bueno, dos inyecciones para protegerme de hepatitis. La de hepatitis B te pusieron, la vacuna de hepatitis B. Son 2 dosis. Bueno, fíjate, sí son esquemas muy distintos o formas de darlo muy distinto, porque, por ejemplo, aquí en Wow. Guadalajara, por medio de la sociedad civil, todos los estudios que se hacen para iniciar el programa solo son pruebas rápidas. Si te hacen las mismas, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y VIH tercera y cuarta generación. Y ya con esas, si todas estas salen no reactivas, o sobre todo las de VIH y la de hepatitis C salen no reactivas, inicias el PrEP. Sin embargo, ahí sí es un proceso distinto para, por ejemplo, los estudios aquí en Jalisco que van al IMSS. Cuando van al IMSS tienen que ir primero a medicina familiar les tiene que derivar a infectología tiene que hacer el análisis del caso para revisar si es que requiere o no requiere el PrEP, mandan a hacer todos los estudios, pero los mandan a hacer vía intravenosa y entonces ya que están los resultados, se puede comenzar la medicación. Y en el IMSS, por ejemplo, la medicación es cada mes, ¿no? O sea, cada mes tienes que estar yendo a surtir tu receta. Y, por ejemplo, acá en sociedad civil, en las organizaciones que tienen el programa de prevención combinada, te dan recetas por 3 meses. Es decir, te dan medicamento para 3 meses y no tienes que volver a ir hasta esa. Entonces, son como situaciones distintas. Tú, por ejemplo, estás llevando los dos procesos, ¿no? El del IMSS y el del Capacit, porque en uno te dan el medicamento y en otro te dan el seguimiento. Pero voy a insistir, eso es un caso muy específico de Colima. En Jalisco se maneja como te estoy diciendo, en Ciudad de México es mucho más sencillo porque todo se hace en el mismo lugar, ¿no? En el mismo lugar de te dan el medicamento, te toman la muestra, entonces, porque las clínicas especializadas Condesa tienen un manejo integral, ¿no? Que se supone que es lo que aquí en Jalisco trataban de hacer con el CAE, con el Centro de Atención Especializada, pero pues no les ha funcionado muy bien, que digamos. Sí, imagino. Eh, ¿Qué otra pregunta me surge acerca de eso? Porque quisiera que todas las personas comprendieran bien este tema, porque yo noto que a pesar de que hay muchísima información corriendo por el PrEP, mucha gente no la conoce. No sé si es que no está a disposición o es solamente que se enfocan en los grupos vulnerables, pero yo creo que es importante para toda la comunidad saber cómo funciona esto. Ah, ¿Cómo se toma el PrEP? Por ejemplo, el PrEP puede ser un medicamento de dosis diaria, es decir, que tomas todos los días, o puede ser un medicamento que tomas a demanda. ¿Qué se refiere a demanda? A que si tú tienes la información o tienes la conciencia de que vas a estar expuesta al virus o a un contacto que puede ser posiblemente de riesgo, pues yo puedo iniciar el PrEP de una toma, es decir, me tengo que tomar 2 tabletas del Movitrem mínimo 2 horas antes de la práctica sexual en la que puede estar expuesta al virus y posterior a ello, durante 2 días más, tengo que seguir tomando el medicamento, uno diario. Entonces, ese es el proceso en el que se toma. Esas son las dos formas en las que puedes tomarlo. Perfecto.
Cuando las personas se exponen, bueno, podrían ir a su servicio médico a pedir la dosis como para prevenir en caso de que ya fueron expuestos pero no están en PrEP. ¿Ellos te lo otorgan o se maneja igual en diferente en cada estado o cómo funciona? No te escucho. Que se me Ya. cortó un poquito. ¿Me puedes repetir la pregunta, perdón? Claro. Cuando las personas que no están en PrEP se expusieron por X o Y razón al virus, ¿tienen libertad de acudir, por ejemplo, al IMSS o cualquier servicio médico a solicitar que los ayuden a prevenir o esto no pasa? Sí, pero ese ya no es PrEP, ese es PEP. Hay una diferencia importante entre la profilaxis preexposición, que es el PrEP, que es este que estamos, Ajá. del que estamos hablando, que es el Movitren, y la profilaxis postexposición, que por lo regular se da con un medicamento que es el Biktarvy, o hay otro, ahorita se me fue el nombre de ese medicamento, que se trata de no prescribirlo ya tanto por los efectos neuropsiquiátricos que puede tener. Pero el PEP, por ejemplo, es un medicamento que se da para cuando tú te expusiste o sabes que tuviste una práctica sexual de riesgo o por alguna situación crees poder haber estado expuesta al virus o expuesto al virus, tú vas o acudes a un servicio de emergencia que en teoría, por ejemplo, las unidades de urgencia del IMSS deberían de tenerlo. Aquí en Jalisco no todas las tienen, por ejemplo, ni siquiera, hay unidades de urgencia que ni siquiera saben qué es el PEP, ¿no? Entonces tú vas y dentro de las primeras 72 horas posteriores a la práctica sexual de riesgo, inicias la profilaxis post-exposición y la tienes que tomar durante 28 días. Pero es un medicamento diferente, es otro fármaco Diferente. similar al que toman a las personas que ya viven con el virus. De acuerdo. Muy bien. Esto me gustaría, bueno, me interesó porque yo no sabía de esto. Por ejemplo, lo que te decía, o sea, a pesar de que soy informada, hay mucha desinformación todavía que yo no tengo. Sí, claro. Otra cosa, si las personas se lo pueden permitir o se los niegan en el servicio social, se puede conseguir por nuestra cuenta, es muy costoso. Yo lo he visto anunciado incluso, perdón, en Mercado Libre y yo digo, o sea, es increíble. Sí, claro. En realidad sí es un medicamento que puedes adquirir por la vía privada. Por ejemplo, hay personas que tienen seguros de gastos médicos mayores en las que pueden entrarles estos esquemas de prevención o en las que incluso, por ejemplo, también pueden entrar esquemas de retrovirales cuando ya vives con el virus. Entonces, en realidad los medicamentos para prevenir el VIH o para tratar el VIH son gratuitos en toda la República Mexicana, tendrían que ser costeados total y completamente por la federación. Sin embargo, hay personas que los adquieren por la vía privada y pues el manejo y el trato, el tratamiento es totalmente distinto, ¿no? ¿Quién se lo puede permitir su seguro de gastos médicos mayores? El tratamiento antirretroviral cuando vives con VIH, pues es un servicio mucho más amigable, mucho más cercano, muy diferente a quienes lo tienen por la vía pública. Y el PrEP, porque por ejemplo, los antirretrovirales para personas que viven con VIH sí son más costosos, ¿no? Por ejemplo, este que yo te mencionaba, el Biktarvy, pues la caja de Biktarvy para un mes, para los 28 días en PrEP, o para personas que ya viven con VIH, pues el mes está costando alrededor de 12 a 15 mil pesos aproximadamente si lo compras por la vía privada. Entonces, pues sí, es bastante costoso en comparación a los ingresos que las personas en general en México tienen, ¿no? Pero el PrEP, por ejemplo, desde que la patente de Truvada venció y ya no la tiene exclusivamente Gilead, sino que ya, por ejemplo, Sandoz, que es este nuevo laboratorio que comenzó a producir el Movitren, pues sí se embarató, se hizo más barato el medicamento, porque si un frasco de Truvada que anteriormente fabricaba Gilead te costaba 10,000, 12,000 pesos, un frasco de Movitren cuesta entre los 1,500, 1,800 pesos, no más de 2,000. Incluso hay lugares o farmacias, por ejemplo, son las especializadas donde lo puedes encontrar en 1,400 pesos. Pero yo sí recomiendo a las personas que lo están tomando por su cuenta, que no lo tienen en ningún programa de gobierno, que no están en ninguna clínica, que no se lo tomen nada más así porque sí, ¿no? Y que no lo compren en cualquier lugar. Dices, yo lo veo anunciado en Mercado Libre. Pues sí, lo ves anunciado en Mercado Libre, pero ¿quién te asegura que verdaderamente sí sea el fármaco, ¿no? Te están Si lo vendiendo van el a producto. comprar Ajá, si lo van a comprar por su parte o por la vía privada, pues yo recomiendo que lo compren en farmacias específicas o en establecimientos específicos que cuenten con las licencias necesarias para vender fármacos, ¿no? Porque sí, el Mercado Libre, pues
hay una gran variedad de medicamentos, es decir, que cosas que puedes comprar, pero no, pues no es un establecimiento específico para la venta de fármacos, ¿no? Como podrían ser unas farmacias especializadas que hay aquí en Guadalajara, que es donde puedes encontrarlo de una manera más barata y evidentemente es un medicamento que se vende exclusivamente con receta. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar a la información que tú pienses que se me está escapando? A ver, aquí yo creo que sí habría dos temas que me gustaría retomar. Uno es si el PREP es gratuito. En teoría, el PREP debería ser gratuito porque es un programa del gobierno federal, al igual que los antirretrovirales. Aquí en Guadalajara pasa un caso muy específico y quiero comentarlo, ¿no? En teoría, cuando tú acudes a una organización de la sociedad civil como estas que ya mencioné, el tratamiento de prevención combinada es gratuito, es decir, no te cuesta, o sea, no te están vendiendo el medicamento. Pero como las organizaciones de la sociedad civil hace más de 2 años que dejaron de recibir presupuesto del Estado, de la Federación, etcétera, pues las personas, las organizaciones tienen que vivir, tienen que sobrevivir, ¿no? Tienen que pagar empleados, rentas, etc., etc., etc. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil aquí en Jalisco, por ejemplo, cobran la consulta y el seguimiento, no el medicamento, ni los análisis, ni los insumos, porque todo eso se los proporciona el gobierno del Estado. Sin embargo, ahí luego hay una confusión importante porque es como percibe la persona que le están vendiendo el medicamento y no le están vendiendo el medicamento, le están poniendo una cuota para el seguimiento del PREP, porque estas organizaciones no reciben presupuesto del Estado ni de la Federación. Por ejemplo, en el IMSS, pues sí, sí tendría que ser totalmente gratuito, porque pues aparte de que te lo vuelves más burocrático, más pesado, más difícil, más tedioso, pues todavía que te lo cobraran, pues no, pues entonces, ¿de qué sirve tener una Correcto. seguridad social, no? Sin embargo, ahí esa parte sí es como muy susceptible al análisis peculiar, porque muchas personas, por ejemplo, han criticado esto que te menciono de las organizaciones, cuando no te ponen a observar pues todo el proceso, todo el trabajo y el costo que implica tener un programa así a población general y a poblaciones específicamente vulneradas, ¿no? Porque aquí podríamos entrar, y este es el otro tema que creo que se nos está escapando, las interacciones que puede tener el PrEP con otros tipos de medicamentos, ¿no? El tema de las interacciones con la terapia de reemplazo hormonal. Digo, yo ni soy endocrinólogo, ni inmunólogo, ni infectólogo, pero sí te puedo decir que es importante que las personas, por ejemplo, que están en una terapia de reemplazo hormonal, revisen las farmacointeracciones, por ejemplo, con su endocrinólogo, con su sexólogo integral, su sexólogo clínico que les está llevando el tratamiento de reemplazo hormonal, para revisar únicamente que no hay interacción entre un fármaco y otro. No están contraindicados, no te voy a decir yo, ay, no, una persona en TRH no puede tomar PrEP o no puede tomar terapia antirretroviral si ya vive con VIH. O sea, estaríamos diciendo algo que no es real, pero sí es importante por eso llevar los seguimientos médicos adecuados para que las personas no se automediquen y no puedan tener efectos adversos de cualquier tipo de fármaco que estén tomando, ¿no? También a veces, por ejemplo, y te voy a hablar de mi caso muy particular, ¿no? Yo hace poco estaba en uno de mis seguimientos de PrEP después de casi 6 años de tomarlo. Yo fui de las primeras personas que ingresó al programa cuando lo tenía el Instituto Nacional de Salud Pública, o sea, hace ya Ujú. bastante tiempo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que hace como 6 meses fui a mi seguimiento y el médico que me hizo el seguimiento ahí en el centro de atención especializada nunca me había visto un médico, solo me habían estado viendo asesoras clínicas que son psicólogas por lo regular. Y ya cuando el médico me empezó a hacer como, o sea, terminar de integrar mi expediente ya ahí en esa clínica, me hizo varias preguntas sobre otros medicamentos que tomo. Yo particularmente estaba tomando un medicamento psiquiátrico y ese medicamento sí tenía una interacción con el PrEP. Entonces el médico me solicitó que yo revisara el tema con mi psiquiatra para ver si verdaderamente había una situación que había que considerar para suspender el PrEP o para cambiar el otro, o si la farmacointeracción no era lo suficientemente relevante, porque pues eran dos medicamentos que yo tenía años tomando, ¿no? Yo le dije, ay, ¿a poco sí? Tengo como 4 años tomando los dos, ¿no? Y nunca me había pasado nada. Pero sí es un tema que tú luego llevé con el otro especialista, ¿no? Y son cosas que sí es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, con el psiquiatra, con el endocrinólogo, porque pues sí hay interacciones y sí hay cosas que hay que vigilar, sobre todo, por ejemplo, cuando tienes síntomas, pero no es necesario esperar a que tengamos síntomas y signos para poder tener como este tema de prevención, ¿no? Otro que se me ocurre aquí es efectos secundarios, porque a mí sí me gustaría compartirte un poco cómo fueron mis efectos secundarios, que fue uno,
Pero aquí otra Cuéntame. cosa, me acabas de informar de algo muy importante. Yo lo hablé con mi médico que lleva, bueno, con mi médica que lleva mi esquema hormonal. Me dijo que no había ningún problema. Lo hablé con la persona que me dio el PRE, que es un médico también del IMSS. Me dijo que no había interacción, pero yo acabo de regresar al psiquiatra y no lo hablé con él, no le dije que estoy en PrEP. Él me preguntó por mi terapia de reemplazo hormonal, más a mí no se me ocurrió decirle que del PrEP porque no lo considero importante, pero ahora lo voy a mencionar en mi próxima consulta. Sí, por lo regular, las interacciones, por ejemplo, yo te digo, yo tenía años tomando esos dos medicamentos y nunca había tenido ningún efecto. Revisó, ya el psiquiatra revisó más a detalle la interacción y me dijo, no, no lo suspendas. La evidencia de interacciones es muy baja. Si tuvieses algún signo o síntoma, pues sí habría que suspender alguno de los dos o intentar cambiar el psiquiátrico, porque pues PrEP no hay más que uno solo, ¿no? Y ya yo le dije, ah, perfecto. Entonces voy a esperarme a que tú lo revises. Y me dijo, sí, en tu seguimiento dentro de 3 meses lo platicamos. Entonces de ahí es cuando uno observa que, ah, entonces no es tan, o sea, pero sí es importante hablarlo, ¿no? Y que tu tratante lo sepa. Los efectos secundarios son como muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, el PrEP o el Monitrem, en realidad, por ejemplo, yo sí sentí mucho el cambio, te voy a hablar desde mi experiencia personal, de cuando me cambiaron de Truvada a Monitrem. Cuando tuve Truvada cuando lo inicié hace años, y que también es algo que está muy documentado con el tratamiento con Truvada, es que tenía efectos neurológicos interesantes, ¿no? Como pesadillas muy vívidas, como hipersensibilidad, que eso en teoría tendría que pasar en las primeras semanas, ¿no? Y con el Movitren, por ejemplo, los síntomas que son más frecuentes y que a veces se quedan durante un tiempo son el tema gastrointestinal. O sea, hay como un tema gástrico que se mueve por ahí. A la gran mayoría de las y los pacientes se les quita en las primeras 2, 3 semanas, un mes. Hay algunos otros, algunas otras que lo mantienen, que siguen teniendo los síntomas gástricos, ¿no? Como que es más sencillo, o sea, tienen el estómago más suelto, tienen como cierto tema de movimientos estomacales o gástricos. Esos son como los que más comúnmente me reportan mis consultantes. Es importante seguir revisando este tema. Hace rato mencionabas otros requisitos, que es el tema de la creatinina sérica. La creatinina sérica es una medida que se hace en suero, en sangre, para revisar qué tanto la está filtrando el riñón y qué tan adecuadamente está funcionando el riñón. Que ya con tu nivel de creatinina en suero, cualquier médico puede sacar tu tasa de filtrado glomerular, que es qué tanta sangre o qué tanto porcentaje está filtrando correctamente el riñón. Entonces, es por eso que sí es muy importante mantenernos en este seguimiento médico, ¿no? Hay muchas y muchos consultantes que yo he conocido que dicen, ah, pues es que yo me hice un esquema y como ellos no me han dicho, pues yo tengo 2 años sin tomarme mi creatinina y yo me quedé ya, ¿no? O sea, ¿cómo crees que este tema del cambio de laboratorios, que sí también fue un tema que pasó aquí en Guadalajara con el tema de las muestras, pues impactó en qué tan frecuentemente les estaban haciendo los estudios de creatinina a los pacientes y llevó como todo un proceso de, pues no voy a decir negligencia, pero sí de omisión de la revisión de ese detalle específico que sí es importante. Pues sí, de hecho. En mi caso, por ejemplo, yo recuerdo que no tuve nada que ver con el estómago. A mí me dijeron, puedes tener ligeros dolores de cabeza. Yo nunca padezco dolores de cabeza, de hecho. Pero justamente el día que inicié, a mí se me entumió la mitad de mi rostro. Tenía un dolor punzante aquí en mi cabeza y yo estaba asustada porque yo pensé que iba a dar un derrame, pero yo no había pensado en el medicamento. Yo dije, Dios mío, es mucho el estrés o algo. Yo corrí al Seguro Social. Me preguntaron qué estaba tomando, yo les dije, me dijeron, ok, o lo puedes dejar o te lo sigues tomando y vemos si va disminuyendo, porque si disminuye, quiere decir que es el medicamento. Y sí, efectivamente, al segundo día fue menos, al tercer día fue menos y el cuarto desapareció. Pero el primer día no pude ni dormir, estuve toda sudorosa, estuve con dolor de cabeza, horrible, horrible, horrible. Sí, Pero porque nada, en realidad si es un medicamento, no voy a decir que es un medicamento peligroso, pero sí es un medicamento fuerte, ¿no? O sea, no es como no te estás tomando un paracetamol, pues. Te estás tomando un medicamento que tiene efectos importantes en tu sistema inmune y que fluye por todo el cuerpo, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos presente que cuando vamos a iniciar un esquema así, pues sí es necesario que estemos vigilantes a los efectos secundarios y ver qué tanto los podemos tolerar
hasta que tu cuerpo desarrolle tolerancia y entonces ya se quite el efecto, ¿no? Yo recuerdo, a mí todo el mundo me decía cuando lo iba a iniciar, ¿no? Porque yo fui como de los chivos expiatorios en el tema del PrEP. De verdad tenía amigos en otros países que ya lo tomaban y me decían, no, es que esto ya es súper horrible y el estómago y la cabeza y las pesadillas y esto y aquello. A mí, la verdad es No, que no me hizo nada, nada, no, nada. Te digo que yo lo sentí el cambio hasta que comencé a tomar el Movitren y ahí sí sentí efectos gástricos interesantes. Eh, yo, por ejemplo, era una persona que evacuaba una vez al día, a veces dos veces y era, uy, qué padre, ¿no? Desde que tomo el Movitren, no, yo voy al baño súper bien, ¿eh? O sea, este tema de que sí modificó mi funcionamiento gástrico y que algunas personas lo pueden ver como algo malo, pero para mí fue como de, ay, qué padre, voy al bueno. baño más seguido. Oye, Ángel, me gustaría aclarar un tema también que luego la gente pudiera desconocer. Muchos de mis conocidos, cuando yo les hablo del PrEP, me preguntan si una vez que toman el PrEP quedan blindados para todas las ITS y para todas las ETS. Entonces, aclarar, por favor, contra qué te blinda y contra qué no, para que la gente lo considere bien. Por eso es que se llama programas de prevención combinada en VIH, ¿no? Porque el uso del PrEP, en teoría, y digo en teoría porque no pasa, no debería de sustituir el uso del condón. Ujú. Y la gran mayoría de las personas que consumen PrEP, pues tienen la creencia de que ya pues, no puedes, ya puedes no usar protección de barrera, ¿no? El PrEP única y exclusivamente protege en más de un 92% de eficacia si lo tomas adecuadamente Bien, adecuadamente. la transmisión o la adquisición del VIH única y exclusivamente, no otras ITS, ya sean virales o infecciosas como VPH, sífilis, clamidia, gonorrea, etc, etc, etc. Todas esas otras ITS puedes adquirirlas aún tomando. Entonces, por ejemplo, ¿qué te protege contra el VPH? Pues la vacuna contra el VPH. ¿Qué te protege contra la hepatitis B? Pues la vacuna contra la hepatitis B. Pero hay otras ITS que no tienen vacunas, ¿no? Por ejemplo, la hepatitis C, por ejemplo, la sífilis, la clamidia, la gonorrea, todas las infecciosas, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos claro que, pues sí, eh, lo más complejo de tratar, que es el VIH, pues sí lo previene. Y digo lo más complejo de tratar porque es estar tomando un medicamento todos los días, pero pues tomar PrEP es lo mismo, es tomarte un medicamento todos los días. Entonces, este proceso de uso del PrEP con la creencia de que eso va a evitar que tú puedas adquirir cualquier otra ITS, pues es un mito, es una mentira. Y otra cosa, o sea, instarlos para que sean responsables, porque como tú dices, mucha gente piensa que una vez que se protegen con PrEP, pues ya no es necesario el preservativo. Pero ahí están la otra problemática. De hecho, en Estados Unidos había estado leyendo que hay un aumento en la resistencia de las otras ITS, justamente por eso, porque la gente ha estado usando medicamentos combinados con penicilina después de exponerse y esto hace que se cree resistencia en esas otras ITS. Ese tema de la resistencia bacteriana está bien interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el, actualmente existe una modalidad de tratamiento que le llaman el Doxipep. El Doxipep es un tipo de profilaxis para ITS como sífilis, clamidia y gonorrea, que es un antibiótico, que es la doxiciclina. La doxiciclina es un antibiótico que en teoría puedes tomar dentro de las primeras 72 horas posteriores a la práctica sexual de riesgo y reducen ciertos porcentajes y lo puedes tomar por máximo 7 días, ojo, no más de 7 días, por el tema de la resistencia bacteriana, eh, para prevenir que te dé sífilis, clamidia, gonorrea, es con los que ha mostrado eficacia, ¿no? Pero actualmente no hay guías de práctica clínica para eso porque apenas están estudios, o sea, hay estudios que ya comprueban su eficacia, pero no hay una guía de práctica clínica como la que existe ya para Previpet, para su prescripción, las modalidades, los criterios, etcétera, ¿no? Actualmente ya es un poco más a juicio clínico en este momento histórico. Y el tema de la resistencia a la penicilina, por ejemplo, que tú mencionabas. La gonorrea, la clamidia, la sífilis se tratan por lo regular con dosis altas de penicilina. Lo que pasa es que si hay ciertas cantidades de reinfecciones y reinfecciones y reinfecciones,
la penicilina cada vez va a tener menos efecto. Entonces tampoco es como que puedas estarle metiendo a tu cuerpo dosis tan altas de antibiótico, porque eso invariablemente genera problemáticas. Muy bien. Gracias por aclararnos todo esto. ¿Algo más que te gustaría agregar a esto? Creo que la información es muy completa. Hemos abordado incluso temas que no tienen quizá que ver con el PrEP y eso creo que le puede servir mucho a la comunidad y a las personas que vean este video. Pero algo Pues más que quisieras agregar. lo que me gustaría agregar es que también, pues, Impulso Trans tiene todo un directorio de profesionales de salud, en los cuales hay médicas, médicos, médicos y otros profesionales de la salud que están preparados, sensibilizados y que pueden acompañarles a las personas trans a poder iniciar procesos de prevención, de profilaxis de preventiva de VIH. Entonces, pues les invito a que puedan acercarse también a Impulso Trans, que pues tiene estas opciones para derivarles con personas que puedan estarles dando estos tratamientos o que puedan orientarles de una mejor manera para el ejercicio seguro de su sexualidad. No se trata de un ejercicio restrictivo, de un ejercicio limitante, sino un ejercicio seguro, consciente, informado de la salud y de la sexualidad para que pues la disfrutemos al máximo. Genial, gracias. Y eso es muy bueno expresarlo porque también que la gente sepa que eres parte del directorio de Impulso Trans. Entonces, una vez que la gente se acerca a Impulso Trans por localidades, ellos tienen ciertas personas con quienes canalizan para apoyar ya sea en medicina, en psicología, en diferentes modalidades. Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos toda esta información, toda tu experiencia y todo tu conocimiento. Por mi parte me despido. Me gustaría que te despidieras. Bueno, pues muchas gracias también a ustedes por el espacio, por el trabajo importante que hacen en la educación de la sexualidad y pues estamos a la orden y en efecto pues mis datos más a detalle los pueden encontrar en el directorio de profesionales de la salud mental de Impulso Trans. Gracias. Bonito día Cuídate para mucho. todas. Bye, bye.